Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Se abre el consultorio 441-2100. Hoy vamos a hablar de fiebre amarilla. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, buenos días para todos. ¿Cómo le fue en su fin de semana, doctora Beatriz? Muy bien, gracias a Dios, Felipe. ¿Descansó? ¿Y a usted cómo le fue? Supremamente bien, mucha actividad, estuvo muy rico, también trabajo, pero bien. Y aquí estamos muy contentos para acompañarlos toda esta semana, entre las 11 y las 12. Aquí estaremos con el consultorio abierto y con unos temas muy interesantes que esperamos sean muy útiles y muy prácticos para ustedes. Como les decía, vamos a hablar hoy de fiebre amarilla, doctora Beatriz, que es una enfermedad endémica de 45 países tropicales en el mundo, 32 de ellos ubicados en África, 13 más en América, y Colombia es uno de esos países. Por eso, en el esquema de vacunación que se tiene vigente para Colombia, está el tema de la fiebre amarilla, de la vacuna para la fiebre amarilla, que además la exigen cuando uno va a viajar a uno de esos países. Así es, Felipe, cuando hablamos de fiebre amarilla también hacemos referencia, como lo conocen muchas personas, como la plaga americana o el vómito negro. Se trata de una infección viral aguda e infecciosa que se presenta, como usted lo acaba de decir, en países tropicales, lluviosos, donde haya selva, como por ejemplo el África, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y los brotes que principalmente se han presentado en Suramérica se presentan en este tipo de lugar, como la selva, donde hay lluvias constantes y que allí inclusive se convierten en una enfermedad de salud ocupacional. Cuando hablamos de esta enfermedad hablamos de la transmisión que se produce a través de un mosquito, que son de los Aedes aegypti, que se nos parece un poco a la Aedes aegypti del dengue, pero que es importante saber que hablamos de dos enfermedades diferentes, aunque compartan muchos de sus síntomas. Y por los Aedes aemogogus, que se transmiten de persona a persona, principalmente en los monos, de monos a monos o de los monos al hombre, o como acabo de decir, de persona a persona. Entonces es importante reconocer la enfermedad, reconocer cuál es la transmisión para poder prevenirla. Si ustedes tienen preguntas a propósito del tema de hoy de fiebre amarilla, los invitamos a marcar el 441-2100 o a comunicarse vía redes sociales. En Facebook, Medellín Ciudad Saludable, en Twitter, @Salud Medellín. Es una enfermedad que se presenta, según los cálculos recientes, unos 200.000 casos al año en el mundo, pero dejando una cifra importante de personas muertas, 30.000 exactamente, cuando esta condición se agrava. Lo que hay que revisar y lo importante de mantener el tema vigente es que las estadísticas demuestran que en las últimas 2 décadas los casos se han venido incrementando nuevamente de manera considerable, y como usted lo explicaba, es una enfermedad viral, es decir, no hay tratamiento. El tratamiento es para paliar un poco los síntomas y para buscar la mejoría del paciente en desarrollo de esa virosis. Por eso es tan fundamental y por eso lo traemos hoy a Medellín Saludable, el tema de la prevención, porque la prevención está clara, es la vacuna. Así es, Felipe, y tenemos también que conocer cuáles son los síntomas que se presentan. Se llama fiebre amarilla porque los pacientes presentan un tinte ictérico, es decir, un tinte amarillo en la piel, en la cara, en las conjuntivas, además de que, igual que el dengue hemorrágico, presenta algunos brotes de hemorragias, algunos trastornos hemorrágicos como gingivitis, como epistaxis severas, y además vómitos con hematemesis, con sangre, y esto por eso hace referencia al nombre de vómito negro. Es importante saber los estadios inicialmente. Cuando empieza la infección, que es la etapa 1, empieza con una simple gripa, con una simple virosis, donde hay dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, fiebre, y más o menos ese periodo dura entre 3 a 4 días, después de un periodo de incubación de 3 a 7 días que puede durar hasta 2 semanas. Luego sigue un periodo de remisión donde la mayoría de los casos mejoran, pero algunos no, y son los que se complican y alrededor de 24 horas presentan entonces ya una tercera etapa de intoxicación donde los síntomas son más graves. Se presenta el vómito negro, la ictericia, hay una bradicardia, que es el signo de Fayet, que es rara,
sobre todo porque se presenta una fiebre muy alta, pero con bradicardia, en vez de taquicardia, que sería lo normal, hay una hipotensión y vienen las complicaciones, como trastornos hepáticos, trastornos renales, deshidratación y hasta el delirio en las personas. Ahí lo importante, doctora Beatriz, parece ser diagnosticarla a tiempo, porque lo que usted nos está contando coinciden esos signos, esos síntomas, pues con muchas otras enfermedades, incluso en su primera fase parecido al dengue y demás, y yo creo que esto vamos a tener la oportunidad de trabajarlo y de detallarlo con la especialista que viene a acompañarnos, pero es muy importante entonces esa detección temprana a tiempo, pues para lograr identificar y evitar esas complicaciones. Como decíamos, la medida preventiva más eficaz, de hecho casi que la única, la más importante es la vacunación, y estamos hablando de una vacuna que es altamente efectiva, que demuestran los datos científicos que empieza a operar en el 95% de los pacientes con tan solo una semana después de ser aplicada, con una vigencia, una duración que va esa dosis entre los 30 y los 35 años, pero una recomendación muy clara. Nosotros, como explicamos al comienzo, somos país endémico para la fiebre amarilla, nuestros vecinos también lo son, por eso es importante el refuerzo de los 10 años, y ese contexto hay que entenderlo. Efectivamente, la vacuna tiene una larga protección de 3 décadas tal vez, pero como somos endémicos para el tema, nuestros vecinos también, pues es importante que cuando viajemos tengamos ese refuerzo por lo menos cada 10 años. Y es a eso lo que le apuntamos desde Medellín Ciudad Saludable, a la prevención. El tratamiento no existe, el tratamiento es para los síntomas y las complicaciones, y no solamente el mosquito y la enfermedad se transmite en las selvas, también se transmite en las casas de manera doméstica, precisamente como el Aedes aegypti, el mismo que produce el dengue, en las aguas estancadas, en los floreros, en todos estos lugares donde puede proliferar y crecer la larva de la Aedes aegypti. También es importante, Felipe, además de la vacunación, que sepamos que debemos utilizar mosquiteros, que nos debemos proteger, evitar las picaduras utilizando mangas y pantalones largos, utilizando repelente, y como acabo de decir, de pronto evitar salir con el cuerpo expuesto, sobre todo en la mañana, en algunas horas de la tarde y en la noche, donde el mosquito está más activo. Antes de hacerles un recorrido rápido por las redes sociales, por algunas páginas que son importantes que ustedes tengan en cuenta, los invitamos para conocer un poco más, para profundizar un poco más en este tema del día, hoy martes, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda transmitida por medio de los mosquitos Aedes aegypti infectados con el virus. Una vez contraído, este tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días y pasado este momento puede dividirse en 2 fases. La primera suele causar fiebre, pérdida de apetito, dolor de cabeza y vómitos. En la mayoría de las personas, estos síntomas desaparecen al cabo de 3 o 4 días. Pero el porcentaje restante que entra en la segunda fase puede empezar a presentar ictericia, hemorragias nasales, orales y gástricas, además del deterioro de la función renal. Algunos de los pacientes que entran en esta segunda fase tóxica se recuperan sin lesiones orgánicas importantes, otros, por el contrario, mueren en un plazo de 10 a 14 días. Aunque la fiebre amarilla puede ser letal y no tiene un tratamiento específico, su prevención es muy sencilla. Existe una vacuna que permite la inmunización contra esta enfermedad, la cual protege contra la fiebre amarilla por lo menos 35 años o más. Recuerde que este problema se presenta principalmente en África, Centroamérica y América del Sur, y si va a viajar a uno de estos lugares o habita en ellos, como es nuestro caso, es importante que aplique la vacuna para evitar contraer la enfermedad. Otra forma de disminuir el riesgo de contagio es eliminando los potenciales criaderos de los mosquitos, como aguas estancadas, y realizando jornadas de fumigación. En ciertas temporadas del año la aparición de los vectores se hace más común, por lo cual el cuidado mediante la vacunación, la fumigación y la eliminación de criaderos se debe hacer más constante con el fin de prevenir un contagio masivo.
Vacunación y control del vector, doctora Beatriz, son clave en materia de prevención para la fiebre amarilla. Y recuerde que si usted así ya se la haya aplicado, pero va a viajar a zonas donde está la fiebre amarilla, pues es necesario que se haga ese refuerzo cada 10 años. Y de eso es lo que vamos a hablar ahorita con Ana María Escobar Aristizábal, que es la coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, que lo hace Metro Salud. Antes de ir a la pausa, doctora Beatriz, hagamos un recorridito rápido por las redes sociales, además para recordárselas, es otra manera directa para participar en este programa, ese es Twitter, nuestra cuenta en Twitter, ahí somos @saludmedellín, Juan David nos ha retuiteado, hablando de fiebre amarilla, la S Santa Gertrudis y la institución universitaria Pascual Bravo también retuitaron un trino que decía Medellín saludable, autoridades llaman a la prevención de la influenza, ya hemos hablado algo de esto, bueno, hay otros trinos. En Facebook somos Medellín Ciudad Saludable, por ahí está colgada la agenda de actividades para esta semana, el tema de hoy, algunos comentarios por si los quieren conocer. Por aquí les tengo el portal de salud, es www.medellin.gov.co/salud. Hay noticias, por ejemplo esa, la Alcaldía de Medellín presentó campaña para prevención de riesgos en cirugías plásticas estéticas, hemos hablado acá del tema, mañana en radio institucional, en el programa a las 8 de la mañana hablaremos también de este tema, están todas las campañas de vacunación, las unidades móviles de salud, vacunación para perros y gatos, cirugías plásticas, los programas de salud en el hogar, en fin, hay un contenido exclusivo dedicado a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad en www.medellin.gov.co/salud. Y lo último, antes de ir a la pausa, es recordarles que en YouTube tenemos muchos de los programas que ya hemos emitido, están con la fecha y con el nombre. Entonces aparecen ahí por si quieren recordar alguno, reforma a la seguridad social en salud, en fin, hay muchos para que ustedes tengan la oportunidad de recordar algunos temas que ya hemos desarrollado en la barra de búsqueda Medellín Ciudad Saludable y ahí aparecen. Vamos a hacer la pausa institucional. Hagamos la pausa, Felipe, y quiero recordarles la línea 441-2100 para que nos hagan sus consultas, sus comentarios y nos cuenten sus testimonios. En segundos, Ana María Escobar, para que la aprovechen, para que le pregunten, aquí en Medellín Ciudad Saludable. Ya regresamos. Medellín tiene un sueño olímpico y tú podrás ser parte de este sueño. Si tienes entre 10 y 14 años, perteneces a una institución educativa pública o privada de Medellín y tienes pasaporte vigente, podrás viajar a Suiza para saber si nuestra ciudad será la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. En www.concursomedellin2018.com encontrarás un video en el que verás cómo participar en este entretenido concurso. Regístrate y empieza a jugar. Pondremos a prueba tus conocimientos sobre Medellín, la convivencia y el deporte. Puedes participar todos los días del 21 de mayo al 10 de junio. El niño y la niña que acumulen un mayor puntaje al finalizar el concurso serán los ganadores y viajarán a Suiza con un adulto. Vamos a jugar por este sueño. Viaja a Suiza con Medellín 2018. Muy buena, tiene 2 piezas, tiene buena sala, su baño, todo, y un segundo piso, muy bueno todo. Gracias a Dios ya se dieron las cosas, ya hoy tenemos pues esa dicha de tener la vivienda propia. La participación de las OPBs que nosotros estamos estimulando fuertemente hace que ellos lideren un proceso comunitario y en ese proceso comunitario los mismos beneficiarios de las viviendas ponen su mano de obra para facilitar los costos de la construcción de la vivienda. Algunas familias de los estratos 1, 2 y 3, en su anhelo de tener una casa de bajo costo y en un buen sitio, han resultado estafadas, tumbadas, como decimos en paisa. Ojo con los falsos proyectos VIP, viviendas de interés prioritario. No vaya que se quede usted sin casa y sin plata para volver a empezar. La alcaldía está en alerta y ya emprendió acciones. Vamos a hablar de esto aquí en Operación Ciudad. Envíanos tus videos sobre este tema al correo operacionciudad@telemedellin.tv. Los verás durante el programa. Esta semana en De Acuerdo.
La ruralidad en Medellín ahora tendrá Consejo Municipal de Planeación y un fondo económico autónomo que lo respalde. La comisión que hace seguimiento a las medidas de ordenamiento y competitividad de la plaza minorista y las otras plazas satélites de Medellín avanza en darle a estos centros de negocios el estatus que merecen. Polémico pero necesario, se abre camino el pico y placa para todas las motos en Medellín. Es un asunto de movilidad y de control a los altos índices de accidentalidad. De acuerdo. Miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. ...441-2100 para que participen en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable. Hoy cuando hablamos de fiebre amarilla. Ana María Escobar Aristizábal les decía, ella es la coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones, el PAI. Trabaja con Metro Salud. Bienvenida, Ana María. Muy buenos días. Buenos días, Felipe. Buenos días, Beatriz. Gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Para eso estamos. Ana María, ahorita hacíamos una introducción, Felipe y yo, sobre lo que es la fiebre amarilla. Puntualicemos un poquito en eso, pero sobre todo cuéntanos en qué consiste la vacuna contra la fiebre amarilla. Ok, pues como tú lo decías ahora, es una enfermedad viral, es aguda, es infecciosa, realmente tiene una incidencia en lo que son las zonas tropicales. En Medellín como tal no tenemos casos propios de fiebre amarilla, no somos epidemiológicamente hablando pues como una ciudad endémica para ello, pero sí tenemos muchísimas zonas que están cerquita, como lo es el Chocó, la región del Urabá, y de todas maneras pues nosotros en Medellín y más ahora que estamos en un auge grande en nuestra ciudad, tenemos visitantes de zonas como de la Amazonía, Orinoquía, y cuando de pronto estas zonas que ya se están volviendo comercialmente, digamos, más atractivas por los deportes extremos, entonces pues podemos tener algunos visitantes con la fiebre amarilla. Entonces pues de allí la importancia de estar como muy atentos de los signos de alarma, básicamente pues como el signo de alarma de la fiebre y de la ictericia como tal que se puede presentar con la enfermedad, pero lo más importante es hacer énfasis en la vacunación. Lo más importante pues como para la prevención de la fiebre amarilla realmente es la vacuna de fiebre amarilla. Ana, pero el mosquito transmisor encuentra en Medellín o en esta zona del Valle de Aburrá condiciones aceptables para transmitirlo, porque nos queda claro que entonces pues son personas que nos llegan desde Urabá, desde el Chocó, desde otras regiones del país y que pueden radicar, estar residenciados acá o simplemente venir de visita, pero el mosquito puede estar en Medellín y entonces de esa manera transmitir la fiebre amarilla. Lo que pasa es que estamos hablando del mismo mosquito transmisor del dengue, entonces si nosotros en las casas tenemos reservorios para este mosquito y tenemos algún visitante y obviamente pues el mosquito llega donde el visitante que tiene fiebre amarilla, pues obviamente vamos a tener algún tipo de transmisibilidad dentro de la ciudad, pero si encuentra las condiciones el mosquito para crecer y para vivir, como hoy en día con la temporada invernal, pues por eso es lo importante como de no tener las llantas con agua, los recipientes con agua, que es también la campaña pues que la Alcaldía y la Secretaría de Salud están haciendo pues bastante énfasis en ella, en disminuir todos estos reservorios para el Aedes aegypti, que si bien es más para el dengue, pues también podría ser transmisor de la fiebre amarilla si tenemos algún visitante con la patología acá. Le damos la bienvenida desde Robledo a Mariela Forero. Buenos días. Buenos días, Mariela. Buenos días. Adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, la escuchamos, Mariela. Gracias, muy amable. Me gustaría hablar con la coordinadora que está ahí tocando el tema de las vacunas, que es la coordinadora de Metro Salud. Adelante. ¿Puedo hacerlo? Buenos días. Claro, bien pueda, Mariela, ya la escucho. Vea, a la doctora que, como ella es coordinadora de Metro Salud, saliéndome del tema de la vacuna amarilla, quiero decirle que Metro Salud tiene un servicio súper pésimo en el call center de llamadas para las citaciones, solicitar un médico para cualquier persona que esté afiliada a Metro Salud. Por ejemplo, en mi caso, siempre que llamo, el teléfono está súper ocupado. Me ha tocado recurrir a derechos de petición dentro del mismo centro de salud
el cual sí me lo han contestado con presteza, pero yo creo que ese no debe ser el mecanismo. Entonces sí sería muy bueno que ella como coordinadora lleve esta inquietud a sus jefes o no sé a quién le corresponda o le concierna este asunto de atender las citas, porque es que son demasiadas y no evacúan esas citas. Eso es muy congestionado, muy mala atención y se ve que hay discriminación. Eso es todo. Perfecto, Mariela, muchas gracias por la llamada. Bueno, Ana. sí, a Mariela muchas gracias por la intervención. Metrosalud es una empresa que está tratando cada día de mejorar su atención a los usuarios. Es cierto que hemos tenido algunas dificultades con el call center, con la pedida de las citas, pero cada día estamos mejorando en ese tema y de hecho pues llevaré como las inquietudes que nos manifiesta Mariela y que pueden ser de pronto alguna necesidad sentida que se quiera manifestar en este momento. De todas maneras, pues es importante que nosotros somos una red con 10 unidades hospitalarias, que tenemos 50 puntos de atención en la ciudad, que son puntos de atención con mucha facilidad de acceso, que si en algún momento pues la línea telefónica está congestionada, pues por fortuna no estamos como muy alejados de las comunidades y pueden acercarse directamente a nuestros puntos de atención. Y pues cada día trataremos de que la atención que nosotros les brindamos a todos los usuarios, bien sea del régimen subsidiado o del régimen vinculado, pues sea la mejor, porque Medellín es saludable y Metrosalud también busca ser lo más saludable posible, pues como para la atención de los usuarios. Ahí está entonces la respuesta para Mariela y para quienes puedan tener inquietudes al respecto. Pero estamos hablando de fiebre amarilla y si usted tiene preguntas a propósito de esta enfermedad o inquietudes con el tema de la vacunación, lo invitamos a marcar 441-2100. Ana, entonces eso significa que, por ejemplo, el trabajo que se hace de fumigación por zonas, por sectores, que se ha reactivado enormemente y que se tiene muy pendiente para el tema de dengue, es igualmente importante y efectivo para fiebre amarilla. Claro, porque estaríamos impactando el mismo agente transmisor, que es el Aedes aegypti. ¿Hay televidente? Hay televidentes de Itagüí, Dioselina Mesa, buenos días. Buenos días. Adelante, Dioselina. La escuchamos. Para averiguar, nosotros viajamos el domingo para el Ecuador. 2 adultos y una niña de 2 años y medio. Entonces necesitamos averiguar si nos debemos de aplicar la vacuna. Buena pregunta, Dioselina. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, Dioselina, es una pregunta bien interesante para que abarquemos algo importante y es el tiempo con el cual nosotros debemos contar para aplicarnos la vacuna. Cuando vamos a viajar, lo ideal es que la aplicación de la vacuna sea con 10 días de anterioridad. Es decir, que si ella viaja para el domingo, casi que si se va a aplicar la vacuna, lo debería hacer el día de hoy, porque realmente estamos hablando de 10 días. Pero Ecuador no está dentro de la lista de los países en Latinoamérica que requieren la vacuna de fiebre amarilla. Sin embargo, algunas agencias de viajes, algunos aeropuertos, sobre todo en estas temporadas invernales, pueden reactivar y pueden solicitarla, porque básicamente nosotros hablamos en Sudamérica de los viajeros a Brasil y básicamente todo lo que son viajeros a Panamá y Centro y Norteamérica, en América Latina, ¿cierto? Y cuando vamos a hablar de países de los otros continentes, básicamente hablamos de los viajeros a los países africanos, asiáticos y Australia, no tanto a Europa. Pero entonces, digamos que ya sería importante como que averigüe si es necesario que se la aplique. Y si se la debe aplicar, lo debe hacer el día de hoy como día máximo. Ana María, Dioselina toca un punto muy importante y es la edad que nos dio de la nieta, que es de 2 años y medio. Nosotros pues evitamos ponérsela a menores de 9 meses, a adultos mayores o personas que estén inmunosuprimidas. ¿Qué otras contraindicaciones existen para poner la vacuna de la fiebre amarilla? Bueno, Beatriz, una cosa importante es, la niña que tiene 2 años y medio, si se puso la vacuna al año, que está reglamentada dentro del programa ampliado de inmunización, no necesita vacunarse, ¿cierto? Es decir, nosotros dentro del PAI tenemos que los niños al año reciben la neumococo, la triple viral y reciben la fiebre amarilla también. Entonces, por eso, en menores de 10 años siempre hay que revisar el carnet de vacunas y si ya la tienen, no se la tiene que poner. ¿Qué otras contraindicaciones? En personas inmunosuprimidas, en personas alérgicas al huevo.
¿Por qué la alergia al huevo? Porque la composición de base que tiene la vacuna tiene una composición con embriones de pato. Entonces hay personas que pueden ser alérgicas a este tipo de vacunas, o si de pronto han sido alérgicas a un sarampión rubeola o alérgicas a una vacuna como triple viral, es importante que se tenga esta recomendación previo a la vacunación como tal. Ana, ¿la vacuna en dónde la aplican? ¿La aplica Metrosalud, el Hospital General? ¿Se vende particularmente? Bueno, digamos que normado para todo lo que son viajeros, hay en estos momentos un solo punto de atención. Metrosalud fue durante todo el tiempo el vacunador principal de la vacuna internacional que le llamamos a la fiebre amarilla, pero por disposiciones de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, en Medellín, un solo operador debería ser el que aplicara la vacuna de fiebre amarilla, porque el año pasado hubo una escasez de la misma, entonces se necesitaba concentrar la aplicación de la vacuna para optimizar su uso. O sea, como la vacuna viene para 10 personas, entonces hay veces se nos perdían biológicos si no llegaban los suficientes usuarios que la requerían. Entonces, en estos momentos es solamente el Hospital General de Medellín. El consultorio está ubicado en el primer piso, es el consultorio número 17, la vacunadora se llama Sandra Pizarro y las personas que la necesiten pueden dirigirse allá de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En pantalla en este momento está el número telefónico del Hospital General de Medellín donde se aplica la vacuna, el 384-7784, ahí les dan toda la información y yo quiero detallar un poco más esto, pero primero los televidentes. Sí, le damos la bienvenida desde Manrique a Silvia Suárez. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. Muchas gracias para felicitarlos por el programa. Gracias. Pues prácticamente la pregunta que yo les iba a hacer casi la dio la doctora ya, más que todo era para preguntarles si de pronto a qué costo tiene la vacuna, si uno se la puede colocar por prevenir, digamos si en este momento yo voy al Hospital General, que acabo de ver pues que usted da esa respuesta, y yo digo me quiero colocar la vacuna de fiebre amarilla, si me la colocarían y qué costo tiene. Muy bien, muchas gracias Silvia. Ana María. Bueno, Silvia, la vacuna es completamente gratuita. La vacuna está concentrada para los viajeros principalmente. De hecho, las personas que se la vayan a aplicar deben llevar un comprobante de viaje. Puede ser el tiquete impreso, porque ya sabemos que todo se maneja virtualmente, entonces hacen la impresión del tiquete o del itinerario de viaje, o si tienen alguna constancia de la agencia de viajes del país para donde vayan que requieran pues como la vacuna, ¿cierto? Se debe llevar como una constancia. Cuando se va a viajar dentro de Colombia, entonces también se debe establecer como las zonas a las que se va a viajar. Muchas veces viajamos en tierra, entonces lo ideal es optimizar la vacuna como tal para las personas que van a viajar y llevar el documento de identidad. De todas maneras, hay algunos operadores, las cajas de compensación familiar, es decir, Confama, Confenalco, o también algunos puntos de vacunación de la ciudad que les llamamos puntos particulares, aplican la vacuna y en algunos de estos puntos pues se cobra. El costo exacto no lo manejo yo porque no soy yo, pues no es Metrosalud quien oferta el servicio. Y adicional, porque si son cajas de compensación familiar, puede variar el costo de acuerdo al afiliado como tal. Pero Ana, para el caso puntual del Hospital General de Medellín, 384-7784, recuerden ese número, 384-7784, ¿requiere cita previa, llamar a este número a pedir la consulta o simplemente me voy al primer piso del hospital y llevo mi comprobante y allá me vacuno? Exactamente, lleva el comprobante de viaje, el documento de identidad y va en los horarios establecidos, no necesita pedir ningún tipo de cita, además es un punto de atención que está garantizando que las personas tengan accesibilidad y facilidad pues como para la vacunación. ¿Y la disponibilidad actual de vacuna es decir, cualquier persona que llegue lo van a atender? Sí, sin ningún problema. En estos momentos no hay ningún tipo de restricción para la vacuna. Lo que hablaba de pronto ahorita Silvia con la prevención, pues como tenemos edades más susceptibles, ¿cierto? Y los niños siempre van a ser más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad, pues como un acto preventivo que nuestros niños tengan su esquema de vacunas completo. Y si tienen niños
niños menores de edad en la casa. Entonces, revisar el carnet de vacunas, a ver si a mi niño o a mi niña le pusieron la vacuna cuando tenía 1 año, y si no se la pusieron, entonces me dirijo al Hospital General o a cualquiera de los puntos de atención de Metrosalud para garantizar esa vacunación, ¿cierto? Porque allí ya sí, nosotros igual tenemos fiebre amarilla en nuestros puntos de atención, pero por el PAE, para los niños de 1 año de edad o para menores de 10 que no la hayan recibido. Le damos la bienvenida a Marta Valencia. Buenos días. Preciosa, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Bienvenida. Adelante, Marta. Le cuento que yo tuve una enfermedad terminal muy agresiva. Me fracturé las 2 piernas, me falta el coxis, tengo cálculos. Y a mí me dio una fiebre altísima, eso era como un tifo en ese tiempo, decían que era un tifo, pero una fiebre altísima, altísima. Creyeron que me iba a dar meningitis. Y no me dio, preciosa, pero me da miedo porque de pronto que me dé algo, esa fiebre amarilla. Entonces, a ver qué me recomendaban. Doña Marta, ¿cuándo presentó estos síntomas que nos está relatando? La fiebre alta y el malestar. No, pues eso hace mucho tiempo, ahora sí me da mucha fiebre. Me da mucha fiebre, pero es por ahí 39. Definitivamente que yo soy una persona enfermita. Bueno, doña Marta, a usted y a todas las personas con este tipo de sintomatología y que las fiebres sean frecuentes, la recomendación principal es visitar al médico para hacer un examen médico general, un examen físico general y determinar qué es lo que está produciendo la fiebre. Ya teniendo un diagnóstico, pues entonces es más fácil tratar y además prevenir que se siga presentando. Pero de pronto por este medio es muy difícil hacerle recomendaciones. La única recomendación y quizás la más importante es acudir al médico cuando esté presentando los síntomas para determinar qué es lo que está pasando. 441-2100 para que hagan sus preguntas. También lo pueden hacer en Twitter y en Facebook. Ana María, como la influenza, la fiebre amarilla va variando o va cambiando, lo que requiere que cada año, cada determinado tiempo se revise el componente de esa vacuna para que realmente sea efectiva. No, no es igual. Se ha identificado que la fiebre amarilla es transmitida por el mismo virus que es de la familia del flavivirus. La vacuna, de hecho, viene desde la Organización Mundial de la Salud, está regulada desde allí la fabricación pues en los laboratorios que la producen. Entonces, realmente no tenemos esa dificultad como con la influenza, que son virus cambiantes y que cambian incluso de acuerdo a la temporada invernal desde abril hasta septiembre. Con esta es la misma vacuna, siempre vamos a tener la producción de ella. Ana María, ahorita hablamos de las contraindicaciones para aplicarse la vacuna y una de ellas es una reacción alérgica. ¿Qué deben hacer entonces estas personas cuando presentan este tipo de reacción? Esa es una muy buena pregunta, Beatriz, porque es importante que casi la mayoría de las vacunas pueden producir malestar en el sitio de la aplicación, pueden producir fiebre durante aproximadamente 72 horas. Estamos hablando de que si a los 3 días la persona continúa con fiebre o ya tiene otra sintomatología, como de pronto ya hablamos de algún eritema o hablamos de edema en los ojos o edema en algunas partes de su cuerpo, que pudiéramos estar hablando de que está haciendo reacción a alguno de los componentes, lo más importante es acudir a uno de los servicios de urgencias, llevar su carnet de vacunas, decir que fue vacunado y dónde fue vacunado. Por eso la importancia como de mantener el carnet siempre a la mano, porque con ello vamos a lograr identificar si los signos o síntomas que está presentando ese usuario realmente son ocasionados pues como por la vacuna. Lo que se espera es precisamente que no consultemos por la fiebre, que es la sintomatología pues como más común y que realmente no es un efecto adverso o un efecto secundario que pueda llevar pues como algún tipo de complicación. Pero se puede reemplazar, o si estas personas van a viajar a alguna de estas zonas endémicas, ¿qué puede uno ofrecerles?
Pues lastimosamente no hay una vacuna de fiebre amarilla que tenga un componente que, por ejemplo, sea acelular, como pasa con la tosferina, ¿cierto? Que tenemos una vacuna que es acelular, entonces que va a presentar menos contraindicaciones. Entonces allí básicamente es que la persona vaya con su certificado médico de que es alérgica a la vacuna, con eso le van a permitir el viaje y obviamente pues debe reforzar ya como todas las otras medidas de prevención, lo que tú hablabas pues como de la ropa cubierta, tratar pues como de cuidarse cuando va a estas zonas tropicales, el uso del repelente, ¿cierto? Es básicamente como lo que se puede hacer. Ana, pero ¿son comunes, son habituales esas reacciones alérgicas o esas complicaciones producto de la vacuna? Realmente no son muy habituales, por eso hablamos de que las contraindicaciones principales es la alergia al huevo y no en todos los casos, porque hay personas que son alérgicas al huevo y que se han aplicado la vacuna y no tienen ningún tipo de problema, ¿cierto? Entonces, no hemos visto incluso la fiabilidad de la vacuna y de las vacunas como tal, nos habla de la posibilidad de aplicarla incluso a personas con inmunosupresión, obviamente cuando tienen una constancia médica de que la pueden recibir. Hemos tenido aplicación en niños inmunosuprimidos o de madres VIH positivo o alguna enfermedad de base donde el pediatra recomienda la vacuna y no han tenido ningún tipo de complicación. Nos fuimos a las calles de nuestra ciudad y le preguntamos a las personas, así como saben de otro tipo de enfermedades, si saben cómo pueden prevenirse la fiebre amarilla. Y esto fue lo que nos dijeron. Pues pienso que mediante la vacunación, pues previniendo en los centros hospitalarios, dándole las vacunas a los niños. O sea, lo primero, higiene en la casa, las manos con los alimentos, el lavado de los alimentos y la vacuna. Primero que todo la vacuna y luego evitando tener aguas por ahí recogidas, que tengan mucho tiempo. Pues con las vacunas creo yo que lo más preventivo. Primero que todo, aplicándose la inyección. Luego, pues todos los recipientes que, como son las llantas, los envases, todo mantenerlo limpio. No manteniendo recipientes con agua, igual llantas, todo lo que se trate de pozos, que para prevenir siempre la fiebre amarilla es muy importante. Pues vacunándose, pues yendo al centro médico y colocándose debidamente las vacunas. Hay que mirar primero los focos de contaminación donde produce el mosquito que contagia que transmite la fiebre amarilla. Y ahí están las medidas básicas de prevención. Muchos le apuntaron a lo que es la vacuna y los otros, por supuesto, a controlar el vector, haciendo los mismos procedimientos que hemos recomendado tantas veces para el tema dengue, y es revisar esas aguas que quedan por ahí estancadas, donde se facilita la reproducción del agente que es el vector de la enfermedad. Edgar Mendieta está en Envigado. Edgar, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Sí, gracias. Mira, para 3 preguntitas concretas. Una sobrina mía va a viajar ahora en una excursión con las del colegio a Panamá. Tiene 17 años. En este momento tiene gripa y vive aquí en Envigado. Yo quisiera saber, ¿se puede vacunar en este momento o hay que esperar a que pase la gripa? Edgar, buenos días. No hay ningún problema en que sea vacunada, de hecho debe hacerlo, como hablábamos ahorita, mínimo 10 días antes del viaje. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las personas que tienen gripa y de pronto tienen tos o tienen algún tipo de estado febril, pues que sepan, no, es que yo estoy muy indispuesto, tengo fiebre. Entonces, si tiene la posibilidad de esperar a que pases como esta fase catarral, pues de que pase como la fase de la gripa, pues espera. Pero si el viaje va a ser en 15 días y lo mejor es vacunarse ya, lo puede hacer sin ningún problema, eso sí, teniendo muy en cuenta que si estos síntomas que tenía se aumentan, se acrecentan, es importante consultar, porque muchas veces, y así pasa con cualquier tipo de vacuna, le
o sea, decimos, lo que me pasó es porque me vacuné y resulta que era que yo ya venía enfermo, pero le metemos como la culpa a lo último que nos tomamos. Pero Edgar nos dijo que eran 3 preguntas, hizo una. Por favor, Edgar, las otras 2. ¿O ya se fue? Ok, muy bien. Edgar tenía 3 preguntas, alcanzamos a resolver. Sí está, Edgar, las 2 preguntas, por favor, las que faltan. ¿Aló? Sí, Edgar, te estamos escuchando. Otra cosa era, en Envigado, ¿en qué? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Edgar. ¿En qué parte se puede vacunar aquí en Envigado? Pues Edgar, la verdad me corchaste, pero creo que en todos los puntos de atención, bueno, es una niña ya de 17 años, debes averiguar de pronto en la Secretaría de Salud de Envigado cuál es el punto que Envigado tiene para la vacunación internacional. Sin embargo, también puedes dirigirte al Hospital General de Medellín sin ningún problema, porque aquí en el área metropolitana no tenemos ningún tipo de distinción, pues tanto en Metrosalud para las vacunas del PAE como en el Hospital General de Medellín tenemos una vacunación que es 100% sin barreras, entonces sin importar el tipo de afiliación y sin importar el municipio de residencia también la puede recibir allí, aunque si no quiere salirse de Envigado, pues en la Secretaría de Salud de Envigado le podrían indicar cuál es el punto que ellos tienen de vacunación internacional. Ana María, hemos dicho que se debe aplicar cuando vamos a salir del país o vamos a ir a alguna de estas zonas endémicas 10 días antes la vacuna, pero si alguien dice yo me la quiero poner 15 días antes, ¿se puede? ¿Y por qué mi pregunta? Para saber en cuánto tiempo se genera la inmunidad de la vacuna y después de aplicada, ¿cuánto tiempo dura esa inmunidad? Ok, la inmunidad de la vacuna, más o menos hablamos de que a partir del 3er día ya el cuerpo empieza a asimilar y a generar los anticuerpos contra la misma. Entonces podríamos hablar de que se tiene inmunidad entre los 5 y los 10 primeros días postvacunales. Y la inmunidad, pues hay laboratorios que nos hablan de una inmunidad de por vida, pero que de hecho cuando vamos a viajar a zonas endémicas se recomienda la vacunación cada 10 años y de hecho esa sería la vigencia que tiene la vacuna cuando internacionalmente vamos a salir. Es decir, que si hace 10 años nos aplicamos la vacunita, revisamos el carnet y no, hace 10 años tengo que ir otra vez a vacunarme nuevamente cuando vaya a salir para un país de los que me exijan que debo ir vacunado con fiebre amarilla. Antes de seguir esta conversación con Ana María, hoy aquí en Medellín Ciudad Saludable, que hablamos de fiebre amarilla, quiero invitarlos a nuestra sección Salud en el Hogar para conocer un programa que es bien bonito y se llama Canas al Aire. Y de ese programa y de lo que logra ese programa hablamos con María de la Cruz Estrada. Ella es la presidenta del Club de Vida Luz y Vida y nos dice ella, en lo personal, desde hace cuánto comenzó la actividad deportiva, la actividad física, cómo a partir de esos estilos de vida saludable le ha cambiado para bien su vida y qué trabajo es el que hacen allí en ese grupo Luz y Vida del programa Canas al Aire. Yo hago deporte pues desde que estaba estudiando, pero así, en forma organizada, lo que hace que pertenezco al grupo, porque uno solo es muy perezoso para hacerlo, aunque se sabe que la actividad física es demasiado importante para la salud, pero nosotros nos descuidamos. Es solo perteneciendo a estos grupos como uno se motiva y viene regularmente a hacerlo. El grupo es uno de los clubes de que tantos hay acá en la ciudad de Medellín, conformados por gente adulta, por gente mayor. Se conforma con personas mayores de 50 años que voluntariamente se asocian para hacer actividades físicas. Bastante ha cambiado mi vida desde que estoy participando en el grupo por la parte de la salud, por la parte de las dolencias. Nosotros cuando llegamos a cierta edad nos duelen las rodillas, nos duele la espalda y haciendo estas actividades a uno se le olvida. Uno empieza la actividad física y los dolores desaparecen. La actividad física es demasiado importante en nuestra vida. También relacionada con otro tipo de actividades y estos grupos son la excelencia para eso, no solamente para hacer la actividad física, sino la actividad social y la actividad emocional.
Por eso la invitación muy grande es para aquellas personas que están en la casa, que ya han cumplido su ciclo cuidando a los hijos, que no se dediquen solo a cuidar a los nietos, que vengamos a estos grupos para compartir, para aprender cosas nuevas, que en realidad los frutos se ven rapidito, rapidito y a la larga con mucho más que se ven. Camino al barrio, camino a la casa, camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino al barrio, camino a los ojos de este amor. Voy buscando mi destino. Camino al barrio, camino. Somos la familia Medina Álvarez, ganadores del concurso Medellín Un Jardín para la Vida. Los invitamos a inscribirse para que sigamos siendo la ciudad de las flores. Concursa con tu jardín a través de www.medellin.gov.co. Mayor información en el 385-7487. Inscripciones hasta el 14 de junio. Tú también haces florecer un jardín para la vida. Alcaldía de Medellín. Respeta el medio ambiente y todo lo que te rodea. Hacer un programa de televisión fue muy chévere porque este grupo de trabajo es muy colaborador, tiene mucha paciencia. Darle también las gracias a Telemedellín por dejarme hacer mi programa de TV y dejarme contar la historia de Chiqui Alejandro. Bloque final de Medellín Ciudad Saludable para este martes. Voy a nuestro Facebook a propósito de vacunación para empezar a contarles de una nueva jornada masiva de vacunación que tendremos. Vacúnate. Si tengo todas las vacunas, mi vida está protegida. Jornada especial el sábado 29 de junio en todos los centros de salud de la ciudad. Recuerden que se activan los 50 y tantos centros de Metrosalud más la red privada y eso nos da ciento y punta de sitios de vacunación tan solo en Medellín. Es decir, no hay excusa para no ponerse al día con la vacunación. Invitados todos, esta nueva jornada especial será entonces el 29 de junio. Ana, es que estaba revisando la documentación para este tema y veía que en muchas regiones del mundo donde se presenta fiebre amarilla los subregistros son altísimos. Incluso algunas cifras dice que podría ser 250 veces más de lo que oficialmente está catalogado, registrado. ¿Será que en Colombia, será que en nuestra región, en Antioquia, ese subregistro también es de esa manera? Pues a ver, yo quisiera resaltar que en Medellín son muchos los esfuerzos en vigilancia epidemiológica que se hace. Metrosalud es el operador principal para la Secretaría del Convenio de Vigilancia Epidemiológica y realmente cuando se presentan brotes de algún tipo de enfermedad similar, sobre todo en estas épocas donde se dan tantos virus como la influenza, la tosferina, el H1N1 y demás, que tienen síntomas similares como de fiebre, de malestar general, entonces pues se hace como toda la búsqueda exhaustiva pues como de los casos y no estaría muy segura de que en Medellín se presente tanto subregistro porque pues realmente no somos una zona endémica para la enfermedad, pero sí es muy probable que en el país se presenten subregistros de fiebre amarilla, ya que básicamente lo que la diferenciaría del dengue puede ser la ictericia, doctora, pues pienso yo que es como lo único así como fundamental que podríamos decir y que la gente también es muy dada lastimosamente en esas mismas zonas que son endémicas a utilizar otro tipo de métodos alternativos, acuden pues como en las comunidades indígenas donde sus teguas o demás, entonces no consultan
en sitios que puedan, en centros de salud, en unidades hospitalarias o demás que puedan clasificar la enfermedad y diagnosticarla para poder tener pues como un registro de la misma. Doctora Beatriz, una pregunta, bueno, también para Ana María, pero ¿es común que la fiebre amarilla pase estadios de mucha más complicación? Eso, yo daba un dato, una presencia de 200.000 casos en el mundo y estamos hablando de un gran subregistro y 30.000 muertes. ¿Es muy común que se agraven la fiebre amarilla y nos genere muerte? Felipe, bueno, como datos estadísticos no te podría responder, pero sí hay 3 etapas de la enfermedad. Hay una etapa, una segunda etapa después de la infección que es de remisión. La mayoría de los casos remiten, pero otros no, y en 24 horas se complican, como les contaba ahorita, y ya empezamos en una etapa de intoxicación donde se presentan el vómito negro, todo el tipo de trastornos hemorrágicos, además la ictericia, la bradicardia, la hipotensión y las complicaciones hepáticas, renales, de desequilibrio hidroelectrolítrico, deshidratación, delirio, convulsiones y, como decía Ana María, pues ya en esta etapa lo que se está tratando es la complicación, pero muchas veces no hacemos el diagnóstico inicial de fiebre amarilla. Muy bien, gracias doctora. Ana María, bueno, hablábamos precisamente de la fiebre amarilla y de todas estas, de la manera de presentarse. ¿De qué manera ha sido como su experiencia como enfermera y no solamente, además como coordinadora del programa de Metrosalud, cómo ha sido el impacto a través de estas campañas y todo lo que se ha hecho con la comunidad en Medellín? Específicamente hablando de fiebre amarilla, pues lo veíamos incluso en lo que la gente dice en las calles, y es que por fortuna el voz a voz nos ha garantizado que la vacuna de fiebre amarilla se haya posicionado en el país. Tenemos ya muy buena cobertura de fiebre amarilla en los menores de 1 año, pero sí hay que hacer como un énfasis en las madres, en los padres, en los cuidadores, porque cuando los niños están pequeñitos, entonces somos muy juiciosos a los 2, a los 4 y a los 6 meses de llevarlos a vacunar, pero ya cuando van cumpliendo el añito, entonces nos da pereza, se nos olvida, o probablemente las mamitas que son madres, cabeza de familia, ya tienen que dejar los niños al cuidado de otros adultos. Entonces lo que vemos es que se empieza como a desmotivar la vacunación. Entonces allí sería como un llamado desde mi profesión como enfermera y desde mi coordinación de vacunación, realmente de que no se nos olvide que debemos vacunar a nuestros niños para garantizar una cobertura en toda la población en fiebre amarilla, y que cuando vamos a tener un viaje especifiquemos y miremos muy bien a dónde vamos a ir, a qué lugar nos vamos a dirigir, y si lo requiere, pues que tengamos siempre como muy presente que debemos vacunarnos con fiebre amarilla, y pues también mirar qué otras vacunas se requieren para estos lugares a donde nos vamos a dirigir. Ana María, explícanos por favor ahí el tema de los certificados, qué tipos de carnet hay, porque es importante, unos son en las jornadas de vacunación y otros son diferentes para cuando vayamos a viajar. Ok, entonces normalmente en el programa ampliado de inmunización se manejan 2 tipos de carnet, el carnet de niños y el carnet de adultos. El carnet de niños es el grande, pues que las mamás mantenemos como muy guardadito y muy cuidadito, y el de los adultos es un poco más pequeño, que lo debemos llevar pues como en la billetera, ¿cierto? Esos carnets son normalmente blanquitos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vamos a viajar nos exigen el carnet de fiebre amarilla, es un certificado internacional que es de color amarillo. Entonces es muy importante que si por X o Y motivo yo fui a una jornada de vacunación y ese día había la posibilidad de que me vacunaran con fiebre amarilla, en cualquier punto de atención me dieron el carnet blanco, cuando vaya a viajar debo adjuntarle el carnet o certificado internacional de fiebre amarilla, que en estos momentos también lo estaría dando el Hospital General. Entonces acudimos al Hospital General, llevamos el carnet, el documento, y allí nos hacen la transcripción de la vacuna de fiebre amarilla, al igual que para los niños menores de 10 años. Por eso, cuando tenemos un niño menor de 10 años que se supone debió haber recibido la vacuna al año, entonces también se le hace el certificado o carnet internacional. Y para los mayores de 60 años, como no requieren la vacuna, entonces a estas personitas también se les hace un certificado de que no requieren la vacuna para el viaje internacional. Antes de unas recomendaciones finales, Ana, yo quiero insistir, el tema ya lo desarrollamos, ya lo tocamos acá, pero quiero insistir en ese perfil de la persona que en este momento o por estos días debería vacunarse contra la fiebre amarilla. ¿Quiénes deben vacunarse? Deben vacunarse todos los niños
de 1 año de edad. Deben vacunarse todos los niños menores de 6 años de edad que no recibieron la vacuna de fiebre amarilla cuando tenían 1 año de edad. Y deben vacunarse todas las personas menores de 60 años que vayan a viajar fuera del país, idealmente pues como que vayan a viajar a una zona endémica de las que ya hablamos, al continente africano, asiático, Australia, Norteamérica, Centroamérica y en Suramérica, en Brasil, o a una zona endémica de la ciudad, que hayan recibido la vacuna, o sea, si ya recibieron la vacuna, pero que no haya sido sino antes de 10 años. Yo sé que ha sido clara con eso, pero también puede quedarse muy fácil en el televidente que esto es solo para viajes internacionales. Es muy importante el tema de Colombia, ir al Chocó, ir al Amazonas, nuestro Urabá antioqueño que habitualmente vamos, Córdoba, Sucre. Es importante. Norte de Santander. Norte de Santander. Es decir, también es para los viajes domésticos, también es para el paseo de puente, de vacaciones de fin de año. También es para ellos y por eso para estas personas lo que se indica es, si usted va a viajar a estas zonas, o sea, hacer también un uso racional, no es que ahora todo el mundo se va a ir para el Hospital General y a decir, yo el próximo puente me voy a ir para allí, para Marinilla, entonces me voy a aplicar la vacuna. Entonces, ser racional, si voy a viajar a una zona endémica dentro del país, voy y me vacuno, pero eso sí, que no tenga la vacuna o que la haya recibido hace más de 10 años. Muy bien, Ana, regálanos por favor entonces unas recomendaciones generales para no solo los viajeros, como dice Felipe, sino para toda la comunidad. Bueno, básicamente no olvidarse pues como para la prevención de la fiebre amarilla, pues de todas las recomendaciones que tú diste con el cuidado de la piel, con el cuidado con los repelentes y obviamente la aplicación de la vacuna. Muy importante pues como para los padres, vigilar cualquier signo de alarma en los niños, vigilar las fiebres, incluso cuando sean vacunados, vigilar que más de 3 días mi niño está con fiebre y tiene algún otro tipo de reacción en su cuerpo, que debemos consultar, que debemos asistir a un punto de atención, no necesariamente donde me vacunaron, sino a cualquier centro de atención, que la vacunación contra fiebre amarilla es gratuita, que es sin barreras de afiliación, sin barreras, como decía ahorita, del lugar de residencia tampoco. Un último favor, Ana, números telefónicos, tanto el del Hospital General de Medellín, que es el único puesto de vacunación en este momento para fiebre amarilla en la ciudad, allí está concentrada, pero también los números de ustedes, el Metrosalud, para más información. Ok, el del Hospital General es 384-7784 y el número de Metrosalud es el 511-7505, que es el conmutador en la sede principal, y allí pues todo lo que tiene que ver con vacunación me lo transmiten a mí, o mi correo electrónico que es vacunacion@metrosalud.gov.co. Ana, muchas gracias. Doctora Beatriz, mañana un tema muy importante. Muy importante, Felipe, vamos a hablar sobre esquizofrenia, que es un grupo de trastornos mentales crónicos donde hay alteración de la percepción de la realidad. Mañana les contaremos entonces qué es, cuáles son sus síntomas, sus signos, cómo se diagnostica, cómo se trata, pero sobre todo cuál es su pronóstico y cómo podemos descubrirlo y prevenirlo. Los pueden llamar al 441-2100. Entonces, hasta mañana. Nos vemos. Gracias. Chao.